Y vamos a buscar Job, capítulo 38, y es todo el capítulo, así que vámonos de 5 en 5. Job, capítulo 38. ¿Comenzamos con Juan? ¿Sí? ¿Ya estás? Sí. Ok. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes, o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos? Y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar, para que ella eche manos a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura se presenta, pero es quitada la luz a los impíos y es quebrado el brazo rebelde. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino y la morada de la luz? ¿Y la oscuridad, dónde está su lugar? Para que la lleves en su territorio y para que entiendas los senderos de su casa. Tú lo sabes porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? ¿Donde está el camino en que se divide la luz o el viento del este esparcido sobre la tierra? ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? Para traer lluvia sobre tierra despoblada, sobre un desierto sin hombre alguno, para saciar la tierra desierta y desolada y hacer brotar las semillas de la hierba. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la ha dado a luz? El agua se endurece como la piedra, y aprisionada está la superficie del abismo. ¿Puedes tú atar las cadenas de las estrellas de las Pléyades o desatar las cuerdas de la constelación Orión? ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan: aquí estamos? ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los cántaros de los cielos? Cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí, ¿puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos? Cuando se agachan en sus madrigueras o están al acecho en sus guaridas. ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Amén. Amén. Y pues Señor, nos encantaría ver dónde está el granizo y la lluvia. Por favor. El mensaje para hoy se titula 4 preguntas al ser humano. Un estudio realizado por David Bueno para la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, que se titula Los exámenes como fuente de estrés, cómo las evaluaciones pueden afectar el aprendizaje a través del estrés. Entre otras cosas dice, los métodos de evaluación y examen
tienen un impacto profundo en la forma en que los estudiantes estudian, lo que aprenden y la forma en que posteriormente usan los nuevos conocimientos, que van desde conocimientos principalmente conceptuales hasta las habilidades y destrezas, y desde el aprendizaje superficial hasta el aprendizaje profundo. Los exámenes y evaluaciones tradicionales pueden ejercer una presión estresante sobre los estudiantes que puede afectar tanto el proceso de aprendizaje como la formación de la memoria de diferentes maneras. Sin embargo, las respuestas al estrés dependen del temperamento de cada individuo, entre otros factores. Los efectos del estrés sobre la memoria dependen de la fase concreta del proceso de memoria. Por ejemplo, la codificación, la consolidación o la recuperación, así como de la temporalidad del estrés con respecto a la actividad de aprendizaje o etapa del proceso de memoria. Habitualmente, la temporalidad de los exámenes con respecto a la fase de memoria o actividad de aprendizaje hace que el estrés que tales evaluaciones pueden generar perjudique la consolidación de la memoria, haciendo menos efectivo el proceso de aprendizaje en general. Cuando el examen se combina con la adquisición de nuevos aprendizajes y conocimientos que se perciben como relevantes para la situación, o cuando el aprendizaje y las pruebas tienen lugar en el mismo contexto, la memoria no sufre los efectos dañinos del estrés. Estos métodos pueden contribuir a consolidar la memoria, haciendo que el proceso de aprendizaje sea más eficiente. En conjunto, los datos mencionados en este informe enfatizan la importancia de los métodos de evaluación, que no perjudican el aprendizaje previo, sino que contribuyen a su crecimiento y consolidación. Así, desde un punto de vista educativo, las metodologías utilizadas durante los exámenes deben seleccionarse cuidadosamente para cumplir tanto con los roles principales de las evaluaciones, es decir, que sirvan como verificación de que un estudiante está calificado, y también como una herramienta educativa para mejorar el proceso de aprendizaje. Para ello se necesitan enfoques novedosos e investigación tanto educativa como científica en neurociencia para acercar estas ideas a las necesidades educativas de cada comunidad, teniendo en cuenta sus recursos. Pero en nuestro país pues ya nadie puede reprobar en la primaria, ya todo el mundo pasa. ¿Quién estudia? ¿Quién aprende algo? En los primeros 13 versículos de Génesis 3, que es donde vamos a estar meditando, se encuentra un examen hecho al ser humano por dos sinodales diferentes. Consta de 5 preguntas, que reduciré solamente a 4. Y la primera pregunta que voy a plantear es, ¿dónde estás tú? Génesis 3, del 8 al 9. Amén. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Amén. Literalmente el hebreo dice, Ayeka, ¿dónde tú? Porque en hebreo no hay verbo ser o estar, no hay to be, no hay et. El único que es en hebreo es Dios. Y recordemos que Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Así que siendo omnisciente, sabía perfectamente en qué sitio se encontraba el hombre y su mujer. No sé si es por Adán y su mujer que estaban atrás del arbusto. Sí, o sea, no. Ellos estaban ocultos por vergüenza y temor. Dos emociones con las que el ser humano no había sido creado y que son consecuencia de la caída. Por lo que la pregunta no se refería a un lugar, sino al estado en el que estaba. Pues el temor había desplazado al amor y la relación personal, cercana, íntima y de amor se había roto. Su comunión con Dios se dañó.
Sin embargo, esa era la pregunta mediante la cual se le estaba dando la oportunidad al ser humano para confesar, pedir perdón y recibir de la gracia de Dios. Primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Pero, pues como sucede, y yo creo que se acordarán cuando eran niños, ¿no? Hicieron algo que sabían que estaba mal. Y que cuando llegue su papá o su mamá, pues se va a dar cuenta de ello. Lo mejor sería llegar y decir, ¿sabes qué? Hice esto. Pero, en mi experiencia, yo nunca hice eso. Y después viene lo peor. Preguntan quién lo hizo y te quedas calladote. Consecuencia, pues eres castigado. Recibes tu disciplina. ¿Te la mereces? Claro que te la merecías. Pero si hubieras hablado desde el principio, hubiera sido mejor. Pero, pues no lo hacemos así. Bueno, el ser humano no lo hizo así desde el jardín del Edén. Y tanto el hombre como la mujer habían optado por esconderse, por huir de la presencia de Dios, como si tal cosa fuese posible. Salmo 139, del 7 al 12. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si sigo ciertamente las tinieblas, me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun en las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, y las tinieblas y la luz son iguales para ti. Amén. ¿A dónde me iré de tu presencia? David sabía bien de lo que estaba escribiendo. Vean el Salmo 32, del 1 al 5. Amén. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Amén. Entonces David sabía bien de lo que estaba hablando. Y cuando habla aquí de, como con el calor del verano, hoy está haciendo calor, pero el peor calor que he tenido que aguantar un día fue en Ciudad Valles. Estábamos a 55 grados centígrados. No, eso es terrible. Entonces, cuando David está hablando de eso, me puedo imaginar cómo se estaba consumiendo por su pecado. Pero como dice el dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y vemos a Jonás, que ¿conoces la historia de David, Jonás? Bueno, termina en el vientre de un gran pez. Jonás 1, del 1 al 17. Amén. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos.
Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, declaramos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmaba alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndolos contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Amén. Imagínate decir, Soy hebreo y temo al Señor. Mentiroso. Saliste huyendo hacia España. Bueno, pero Jonás no es el único. El ser humano, a causa del pecado, sigue viendo a Dios como un ser terrible. Y necesita saber que si bien es justo, otra de sus características es el amor. Romanos 5:8. pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4:16. No, yo tampoco. Estoy en Génesis. Primero de Juan 4:16. Amén. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios, que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Amén. Jesús dijo, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Eso dice Juan 6:37 al 40. Y te pregunto, ¿en qué estado estás? La segunda pregunta la vamos a encontrar en Génesis 3:10 al 11. ¿Quién te enseña? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comes? Hasta ahí, nada más la primera parte del 11. Entonces aquí aparentemente se trata de una confesión. Pero el hombre no estaba siendo directo ni honesto. Porque el pecado hace al hombre cobarde y evasivo, refugiándose en medias verdades, engaños y evasivas. Lo que Adán dice es cierto en parte, pero está más preocupado por las consecuencias de su pecado. Vean Génesis 2:16 al 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Amén.
Entonces estaba más preocupado por las consecuencias que por la atrocidad de lo que había hecho. La conciencia de su desnudez perturbaba más a Adán que el hecho de que había quebrantado el mandato de Dios. El pecado nos hace pensar más en lo que nos sucede y nos sucederá que en el hecho de que hemos desobedecido a Dios. ¿Por qué habría de tener miedo? Porque estaba desnudo. Vean Génesis 2:25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Por qué habría de tener miedo por estar desnudo? Pero como Adán no aprovechó la oportunidad de confesar su desobediencia, Dios le hizo otra pregunta. En hebreo el verbo es nagat. ¿Quién te anunció? ¿Quién te informó? ¿Quién te contó? ¿Quién te explicó? ¿Quién te denunció que estabas desnudo? Y podría preguntarte a ti, ¿quién te ha enseñado lo que el pecado significa? Muchos enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Vean Marcos 7, 6 a 9. Amén. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Amén. Y se lo estaba diciendo a los judíos, pero bien se lo podría estar diciendo a México. Y esto es causa del analfabetismo bíblico. Por eso enseñanzas como las de Gregorio Magno. Gregorio Magno nació en el 540 después de Cristo y fue papa de la Iglesia Romana desde el 590 hasta su muerte en el 604. Es el de los famosos cantos gregorianos. Fue él quien en el 593 después de Cristo desarrolló la doctrina del purgatorio y fijó los llamados 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, gula, lujuria, ira, envidia y pereza. Pero pasó por alto que el pecado es pecado, porque nos separa de Dios, y que es el ser humano quien considera que unos son peores que otros. Pero la Biblia no hace tal distinción y establece que la paga de cualquier pecado es muerte, pero que por gracia en Cristo se nos da la opción de la vida eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 10, 8 al 13. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de que predicamos, de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues es el mismo Señor, es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Efesios 2, del 1 al 9. Amén. Y Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, sí, la paga del pecado es muerte, pero por la gracia, por Cristo Jesús, tenemos acceso a la vida eterna, al perdón. Ciertamente la Biblia dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Eso está en Mateo 12, 31 y 32. Si revisamos el contexto, vamos a ver que Jesús estaba echando fuera demonios. Y los fariseos lo acusaron de hacerlo por estar aliado con Belcebú. Pero una vez más, Jesús les demostró lo necia que era su acusación. Un reino, una ciudad o una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Satanás no es estúpido y no usará esas tácticas para favorecer su reino. Jesús podía echar fuera demonios porque tenía una estrecha relación, la cual mantenía día a día con el Padre. Vean Marcos 1:35. Amén. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Entonces Jesús mantenía su comunión con Dios, con el Padre, y por eso se encontraba lleno del Espíritu Santo y era más poderoso que el demonio. Recuerda que al encarnarse optó por no hacer uso de sus atributos divinos. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se despojó a sí mismo. El verbo habla de que se vació, de que decidió no hacer uso de sus atributos divinos para vivir como uno más de nosotros. Jesús había venido al mundo para combatir a Satanás y prevalecer, para herir la cabeza de la serpiente. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a ver, Blanca, de nuevo. Porque algo no me sonó. A ver, 3:15, ¿no? ¿Sí? Y pondré enemistad en ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok. 3:15. Sí, está bien. Estaba pensando en el talón. Entonces, tenemos que Jesús murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y nos ofrece perdonarlos todos. Fuimos comprados por su sangre y ésta nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata,
sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. Primera de Juan 1:7. Amén. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero muchos rechazan el perdón de Cristo y mueren en sus pecados. Para ser salvos a través de Jesús, no hay ningún otro. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que seamos salvos. Así que olvídate de cualquier virgen o de, como decía uno de mis amigos, de San Judas el Petatero, porque no funciona. ¿Es Cristo o es Cristo? Y es Jesús el de la Biblia, no un Jesús inventado como lo tienen los mormones, o un Jesús hecho a tu medida. Es Jesús el de la Biblia. Es al Espíritu Santo a quien le pertenece todo el mérito por traernos a la fe. Cuando los pecadores se arrepienten y se salvan, es completamente obra de Él. Así que si alguien se jacta de que ETA ha llevado tantas almas, el Señor te utilizó para llevar tantas almas a los pies de Cristo. Vean Juan 16, del 8 al 11. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Entonces el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando los pecadores persisten en sus pecados y son condenados, es completamente culpa de ellos. Desde nuestro punto de vista, hay esperanza de arrepentimiento mientras la persona esté viva. Ya vimos que el purgatorio es un invento del siglo VI después de Cristo. Pero aquellos que han rechazado obstinadamente la obra del Espíritu Santo, a pesar de haber tenido la oportunidad de recibir el conocimiento de la verdad, son las personas culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, no podemos juzgar cuando un obstinado pecador ha caído bajo tal juicio, sino más bien debemos considerar a los pecadores como candidatos para la conversión mientras vivan. Sin embargo, hay falsos maestros que toman ventaja del desinterés por la sana doctrina y que enseñan las necedades que los pecadores quieren oír. 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Amén. Amén. Pero a nosotros, al igual que a Timoteo, se nos amonesta a persistir en lo que hemos aprendido y de lo cual estamos convencidos, a llevar a cabo el ministerio que nos ha sido confiado. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Amén. Segunda Timoteo 4:5. Amén. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Segunda a los Corintios 5:18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Hasta cuál? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no concibió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, ¿cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación. Y pregunta, ¿dónde te discipulas? ¿Quién te enseña? Punto número 3. ¿Por qué desobedeciste? Génesis 13:11b, o sea, la segunda parte del 11, al 13. Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Amén. La Biblia dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Leemos que Dios siguió interrogando a Adán e hizo una pregunta directa. ¿Has comido del árbol? Mientras que a la mujer le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Adán debía ser llevado a la comprensión de que el pecado que había cometido era más grave que sus consecuencias. Debía tomar conciencia más de su pecado que de los efectos de este. Pero en lugar de aceptar la culpa por su acción, Adán culpó a la mujer y veladamente a Dios mismo. Por su parte, la mujer echó la culpa sobre la serpiente. Al romperse la relación con Dios, también se rompieron otras 3 relaciones. La del hombre consigo mismo. Adán es incapaz de identificarse como alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El pecado ha afectado su identidad y la de todos sus descendientes. Pero también rompió la relación con su prójimo, que ha pasado de ser su ayuda idónea al cómplice de su pecado. Y eso afectó su relación con su entorno. Maldita será la tierra por tu culpa. El pecado es igual de engañoso en nuestra vida. Hoy sentimos sus resultados, pero difícilmente reconocemos la actitud que los produjo. Vean Santiago 1:13-15. Amén. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amén. Entonces cada uno es tentado por su propia concupiscencia. ¿Qué fue lo que tentó a David cuando vio a Betsabé? Su lujuria. Pasamos por alto que a Dios le gusta la obediencia y que, sí, desobedecer tiene consecuencias. Inclusive cuando se ha nacido de nuevo. Primero de Samuel 15:22-23. Amén. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, la desobediencia como la iniquidad de idolatría.
por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces, desobedecer tiene consecuencias. Primero de Reyes 13, del 13 al 32, son varios, entonces pues, de 5 en 5. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era? Primero de Reyes que estábamos en Sí, cabeza, sí, ¿no? sí. Del 13 al 32. ¿Voy? ¿Ya? Bueno, sí. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. En 18. El 18. Ok, ya estoy en Primera de Reyes. Y el otro le respondió. No. Sí, no. Y el otro dijo, 17. 13 18. a 18. Ah, 13 Ah, a 18. 18. Perdón. 13. Ciertamente. No. Y el otro le respondió. Ah, ve ahora. No. ¿Y el otro le respondió? Y el otro le respondió, ¿dónde dice? ¿Sí estás en el 13? Sí, Primera de Reyes. 13 o el 18. 13. Ah, 13, es que estoy en Primera de Reyes 1. Pues no. No te tenemos paciencia, no te Sí, preocupes. ahí voy a Ahí ver. vamos, ahí vamos, Sí, ahí 13. Entonces, Ok, Primera de ahora Reyes 18. 13 y ahora 18. es de este lado. Mira. No estás en el 13, ¿no? Pero Ah. ya estoy en el... Ok, 18. Dios mío. Sí, y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráetelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, pero él estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él le gritó al nombre de Dios que vino de Judá, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él también. También el león estaba junto al cadáver. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y le dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparéjenme el asno. Y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él, diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después de haberlo enterrado, dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria.
Amén. Amén. El profeta había recibido palabra de parte de Dios y le habían dicho instrucciones precisas. Viene otro y le dice, yo también soy profeta, y un ángel vino y me dijo. Y entonces se va. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el león lo mató. Gálatas 1:8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Pudo haber sido el ángel Moroni o dizque el ángel Gabriel? ¿El libro del Mormón o el Corán? Sea maldito. Proverbios 3:12. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hebreos 12:1-11. Por lo tanto, pues, que tenemos alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores en contra de él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos legítimos y no hijos verdaderos. Entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus? Y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Sí. Amén. Adán le echó la culpa a la mujer y a Dios. La mujer le pasó la culpa a la serpiente. Pregunta, ¿reconoces cuando desobedeces? La conclusión es, ¿qué te dijo Dios? Y este es el otro sinodal. Y esta fue la primera pregunta hecha al ser humano. Génesis 3, del 1 al 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿No comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Amén. Ni lo toquen. Aquí, serpiente en hebreo es Nahash, que puede traducirse como serpiente, víbora, sierpe, un reptil venenoso, que puede representar a varias especies. También puede ser dragón, serpiente que vuela, y para los mexicanos es Escupulcán, que es Alcoatl. Ahora, la raíz Nahash se usa para la práctica de adivinación, el interpretar presagios y señales como una manera de conocer la voluntad de Dios o de los llamados dioses. Y dice que era astuta, ingeniosa. Y esta palabra se relaciona también con ser tramposo y astuto.
con un enfoque en traición maliciosa, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto. Y dice que era más astuto que los animales hechos por Dios. Y aquí la palabra para animales se podría traducir también como seres vivientes del campo. También se puede traducir como bestias salvajes. Y la mujer dijo, ni tocar, no hacer contacto. Bueno, antes de la caída, el ser humano era inocente, porque no era consciente del mal, pero no era virtuoso. Porque para ser virtuoso es necesario encontrarse cara a cara con la tentación y rechazar el mal en favor del bien. El ser humano era inocente, pero su desobediencia demostró que no era virtuoso, pues no tuvo la disposición para actuar conforme a la única ley que se le había dado: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. En la respuesta que dio la mujer, podemos notar que añadió ni tocar. Ahora, ella aún estaba en los lomos de Adán cuando éste recibió el mandato. Vean Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces, cuando Adán recibe la orden, la mujer aún no había sido hecha. Y aquí la pregunta es, ¿el añadido es de la mujer o lo añadió el hombre buscando protegerla? No podemos saberlo. Pero desde el Edén podemos ver que el ser humano añade cosas a lo que Dios ha dicho. Y después pretende que éstas sean obligatorias, como si fuesen un mandato dado por él. Eso fue causa de muchos conflictos entre los fariseos y nuestro Salvador. Muchos de ellos no lo entendieron. Y hoy hay quienes repiten sus errores. Cristo cumplió la ley conforme a lo que Dios esperaba. Mateo 5, 17 al 20. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Ni la letra más pequeña, que es la yod, que es una comita, de donde viene la palabra yad, porque parece una mano, y yad es mano en hebreo. Quienes hemos nacido de nuevo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay muchos dicen, es que yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no han entendido lo que eso significa. Romanos 6:14. Sí. Amén. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Sí, sí viene en la Biblia. Pero lo que esto significa es que en virtud de la gracia estamos capacitados para lo que antes era imposible: cumplir la ley. Obviamente, eso depende de que Jesús crezca y nosotros menguemos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? ¿Realmente cada día tomas tu cruz y le sigues? Porque entonces en realidad ya no vives tú,
sino es Cristo el que está viviendo a través de ti. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pues es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Qué fácil. No, no es fácil. Seamos honestos, eso no es fácil. Porque es morir a nosotros mismos. Y morir duele. Y como siempre digo, yo me caigo muy bien. Siempre me he caído bien, caray. Pero la Biblia dice que me tengo que negar a mí mismo. Que tengo que dejar que sea Jesús el que vive a través de mí. Y la neta, eso no es fácil. Pero es lo que se nos dijo. Entonces, desde el Edén podemos ver que el ser humano tiene la tendencia a añadirle a lo que Dios ha dicho. Y eso se convierte en una serie de ritos y tradiciones que para muchos son imposibles de cumplir. O simplemente una lista de sinsentidos. Y mucho más cuando conoces qué dice la Biblia. Y te atreves a cuestionar enseñanzas que se han transmitido de generación a generación. Y van unos ejemplos de las santas tradiciones bautistas. ¿Quién puede bautizar? Un ministro ordenado. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser un ministro ordenado? En ninguna parte. Somos más papistas que el Papa. Porque la Iglesia Romana dice que cualquiera que lo haga en el espíritu de esa iglesia puede bautizar. Ah, no, aquí tiene que ser un ministro ordenado. Y esa es una santa tradición bautista. Los pastores tienen que ser ordenados. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Y la versión más usada para ordenar a un pastor es un tribunal donde se le examina de cabo a rabo. Digo, cuando te inviten a una ordenación, para mí lo lógico es, la iglesia conoce a su pastor. La iglesia conoce la doctrina de su pastor. Entonces, para mí me están invitando a una celebración en la cual están ordenando a su pastor. Y todos los que vinieron no es para formar un tribunal de la Inquisición, sino para celebrar junto con la iglesia que están reconociendo que su pastor es alguien que actúa conforme a las Escrituras. Pero nos encanta añadirle cosas. Y a otras le quitamos. El bautismo tiene que ser por inmersión, porque si no, no vale. Los símbolos son muy importantes. ¿Por qué me das frutzi y galletitas de las que le echas a la sopa en la cena del Señor? La Biblia dice vino y pan, panásimo. Son símbolos, ¿no? Si cambias un símbolo, cambiaste todo. No, es que en México hay mucho alcoholismo. Bueno, dilúyelo en agua. O a ese dale jugo. Pero tenemos santas tradiciones a las cuales nos aferramos. Recuerdo que uno de mis profesores en el seminario, hubo un momento en que estuvo en desacuerdo con lo que un predicador muy conocido en la zona decía. Y le respondió a quien lo citaba como una fuente de autoridad. A mí también me habla el Espíritu Santo. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa obscuridad. Isaías 8:20. Y esa es la nueva traducción viviente. La Reina Valera 60 dice algo así como a la ley y al testimonio. Si no responden conforme a eso, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo puedes saber si estás obedeciendo o no a lo que Dios ha ordenado? ¿Te estás discipulando? ¿Te enseñan lo que la Biblia dice, analizando los contextos? ¿Tienes una relación cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo? ¿O te conformas con cumplir piadosamente los ritos y tradiciones de tu religión, como se llame? Si quieres aprobar el examen, que por cierto el ser humano reprobó en el jardín del Edén, no hay necesidad de que te estreses.
solo sigue las instrucciones dadas a través de Moisés. Y ojo, no te confundas. No se trata de que te judaices y uses filacterias, en hebreo tefilín, para orar. No sé si lo hayas visto, pero es esta cajita que se ponen los judíos en la cabeza y la otra que viene atada. Y además es todo un rollo, ¿cómo te la tienes que atar? No es que uses los tefilín. O que en el quicio de tu puerta pongas una mesusa. Y que cada vez que entres, la beses. Se trata de que le demuestres tu amor al Señor andando en sus caminos y aferrándote a Él. Deuteronomio 11, 18 al 28. Graben pues estas mis palabras en sus corazones y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán para insignias entre sus ojos. Enséñalas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que en tus días y los días de tus hijos sean multiplicados, en la tierra que el Señor juró darle a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les ordenó para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, entonces el Señor expulsará de delante de ustedes a todas estas naciones, y ustedes desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde pisen la planta de su pie será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie les podrá hacer frente. El Señor su Dios infundirá, como Él les ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Y miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir otros dioses que no han conocido. Amén. Entonces hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si obedeces, recibes la bendición. Si desobedeces, recibes la maldición. Y concluyo diciendo, la mujer fue engañada. Tú no tienes que serlo. Amén. Señor y Padre nuestro, gracias por una salvación tan grande. Gracias por lo que hiciste para rescatarnos de Satanás, Señor, del pecado y de la muerte. Y te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra, por tu buena voluntad. Que estemos conscientes de que a ti te gusta la obediencia. Que estemos conscientes más que de las consecuencias de nuestro pecado. Lo que esto significa, que es atroz porque te estamos desobedeciendo a ti. Que no seamos como Jonás que dice, soy hebreo y temo a Dios, pero desobedece. Que realmente nuestros hechos confiesen que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos de Internet, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor no dice otra cosa. Shalom, shalom.